Buen día, mi nombre es Camilo Estupiñán de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para el programa de Física General. En este momento voy a explicar el ejercicio 1 que corresponde a medición y cinemática. Inicialmente tenemos estos valores que debemos reemplazar sumando los números de los dígitos de nuestra cédula. Sumando los dígitos de mi cédula darían número 37. Al hacer estas operaciones, 37 dividido 10 nos da 3.7i y 37 dividido 20, 1,85j. Sin embargo, en el simulador no podemos utilizar un número decimal, por lo tanto hacemos la aproximación mediante el redondeo. Esto nos da que a es igual a 4i más 2j. Y en el caso de b, tenemos 37 dividido 14 y 37 sobre 10. Esto nos da como resultado 2,6i más 3,7j. Haciendo el proceso del redondeo, tenemos que b es igual a 3i más 4j. Entonces en el simulador vamos a apuntar los valores aquí en vector base. Entonces para a tenemos que es 4 más 2j. Y para b tenemos que es 3 y 4j. ¿De acuerdo? Estos serían los valores que tenemos en A, en B y en C. Para ver los valores, damos clic aquí en valores y para ver el ángulo, damos clic acá en ángulo. Después de esto podemos tomar toda la medida que nos da el resultado. Entonces para A tenemos que la magnitud es 4.5. La dirección o el ángulo sería 26.6, A en componente X sería 4 y en componente Y sería 2. Para B tenemos que P equivale a una magnitud de 5, tiene una dirección de 53.1, un componente en X de 3 y un componente en Y de 4. Ahora, si sumamos todos los valores, es decir, C igual a A más B, tenemos que C tiene una magnitud de 9.2, un ángulo de 40.6, en el componente X tiene 7 y en el componente Y tiene 6. Para la segunda parte del ejercicio tenemos 2A, 2B y C que es igual a 2A más 2B. Para cambiar estos valores nos vamos acá a esta parte, en donde simplemente sumamos el número 2, que sería la multiplicación de nuestros valores. Entonces, para A tenemos que la magnitud equivale a 8.9, su dirección es 26.6, 2A equivale a 8 en el componente X y equivale a 4 en el componente Y. Para 2B tenemos que su magnitud equivale a 10, su dirección equivale a 53.1, en componente X equivale a 6 y en componente Y equivale a 8. Ahora la suma de 2A más 2B nos daría como resultado que tiene una magnitud de 18.4, una dirección de 40.6, en componente X tendría 14 y en componente Y tendría 12. Ahora, para el componente 3A más 5B, volvemos a hacer la misma operación. Subimos acá a 3A y a 5B. Esto nos da como resultado que 3A tiene una magnitud de 13.4, una dirección de 26.6, en componente X tiene 12 y en componente Y tiene 6. Hacemos el procedimiento con B, que tendría una magnitud de 25, una dirección de 53.1, en componente X tendría 15 y en componente Y tendría 20. Ahora la suma de 3A más 5B sería una magnitud de 37.5, una dirección de 43.9, componente X
27 y componente y 26. Finalmente, para el último componente tenemos menos 5a más 3b. Entonces, para hallar el valor de menos 5a, nos vamos nuevamente al simulador y aquí lo bajamos hasta menos 5 y 3b. Entonces lo bajamos 2 más. ¿De acuerdo? Con eso tendríamos los valores de a que equivalen a una magnitud de 22.4, una dirección de menos 153.4, el componente en x sería menos 20 y el componente en y sería menos 10. Para 3b sería una magnitud de 15, una dirección de 53.1, un componente en x de 9 y un componente en y de 12. Ahora, menos 5a más 3b nos daría como resultado una magnitud de 11.2, una dirección de 169.7, un componente en x de menos 11 y un componente en y de 2. Y como pregunta final a mis compañeros, tengo cuál sería el resultado si tuviéramos 4a y menos 1b. Teniendo en cuenta de que el vector base en ax va a ser de 4, en ay va a ser de 2, en bx va a ser de 3 y en by va a ser de 4. Finalmente, pues ¿qué resultado tendríamos en c? Que sería 4a menos 1b, ya sea para magnitud, dirección, componente en x y componente en y. Gracias por su atención.